Estoy jodido. Vale, a ver. Vale, lo tengo. ¡Ah! Vale. Todo en orden. Por si no lo consigo, al menos que quede constancia de que lo intenté. Estoy en el desierto intentando llegar al Blue John Canyon, que está en aquella dirección. Este de aquí soy yo. Supongo que te preguntarás cómo llegué aquí. Vale, no es un recurso muy original, pero te garantizo que merecerá la pena cuando escuches mi historia. Este es un relato que habla sobre la sed de aventura, sobre descubrir quiénes somos, sobre superar nuestros propios límites para perseguir aquello con lo que soñamos. Pero no sería correcto que empezásemos por el final. En lugar de eso, primero necesito ponerte en situación. El sitio es el mismo, pero la historia comienza algún tiempo atrás. Corría el año 2003 y un joven ingeniero llamado Aaron Ralston estaba de excursión por el Parque Nacional de las Canyonlands, en Utah. El lugar era famoso por la belleza de sus parajes de arena rojiza, pero también por ser uno de los sitios más vastos, inhóspitos e incomunicados sobre la faz de la Tierra. Esto no era un problema para Aaron, que tenía buena forma física y una amplia experiencia en montañismo. De ahí que en su excursión a las Canyonlands, Aaron no le dijese a nadie hacia dónde se dirigía. Su objetivo era llegar al Blue John Canyon, un estrecho cañón de ranura que las corrientes de agua habían tallado en la piedra con el paso de millones de años. Tras varias horas adentrándose por aquel laberinto geológico, Aaron llegó al cañón. En su avance, agarró una roca maciza de media tonelada con tan mala suerte de que ésta se desprendió y comenzó a caer junto a él. Intentando apartarla de su cabeza, Aaron empujó la roca con su brazo, que terminó aprisionado contra la pared del cañón. Ahora se encontraba a decenas de kilómetros de la persona más cercana, solo, atrapado, sin cobertura y con el único sustento de una botella de agua a un tercio de su capacidad. Tras superar el shock inicial, Aaron probó todo lo que se le habría ocurrido a cualquiera: gritar, intentar soltarse e incluso levantar la piedra haciendo palanca, algo que hizo de la mejor manera posible dado que era ingeniero. Sin embargo, la roca estaba asentada con firmeza y no se iba a mover lo más mínimo. Las horas fueron transcurriendo hasta que el sol se puso, lo que vino acompañado por un descenso drástico de las temperaturas. Aaron tuvo que usar su escaso equipo para mantener el calor durante la noche. Al amanecer del siguiente día, débil, exhausto y habiendo consumido la poca agua que tenía, supo que debía salir de allí como fuera. Su madre le había regalado una navaja multiusos con la que había ido al cañón. El día anterior la había estado utilizando para limar los bordes de la roca en un intento de liberarse de ella, una de las muchas cosas que tampoco habían surtido efecto, pero fue en ese momento cuando se le pasó por la cabeza que quizás pudiera usarla para amputar su brazo y escapar. Utilizando un tubo de goma, Aaron se hizo un torniquete y comenzó la excruciante tarea, pero pese a realizar un tremendo esfuerzo, terminó dando esta opción por imposible. La hoja estaba tan roma que no podía atravesar los tejidos y mucho menos cortar el hueso. Llegados a este punto y perdida ya toda esperanza, lo único que le quedaba a Aaron era resignarse a perecer lenta y agónicamente en el interior de aquella remota grieta sobre la superficie de la Tierra. Las horas transcurrían en el interior del cañón y Aaron esperaba su muerte. Incluso utilizó la navaja multiusos para tallar en la pared la que él creía que sería la fecha de su final. Y así transcurrieron la segunda noche, la tercera, la cuarta. Cada nuevo día él pensaba que sería el último, pero se dio cuenta de que la resistencia del cuerpo humano es muy superior a lo que jamás habría podido imaginar. Durante su quinto día, Aaron realizó un perturbador hallazgo que cambiaría su destino. Mientras seguía golpeando el filo de la roca con su cuchilla, la hoja resbaló y perforó su pulgar. Del interior de su mano, que para entonces llevaba 5 días sin riego, empezó a emanar un gas fruto de la descomposición. Esto le llevó a una horripilante revelación. Todo su cuerpo, que aún seguía con vida, se encontraba conectado con su mano, un elemento muerto y putrefacto. El pensamiento le provocó tal horror que entró en pánico y empezó a forcejear descontrolado. Durante este forcejeo, observó que su brazo estaba tan firmemente aprisionado que si se inclinaba podía hacer palanca hasta partírselo. Los huesos,
Su principal impedimento hasta ese instante eran ahora un obstáculo salvable. Si conseguía fracturarlos, podría llevar a cabo la amputación atravesando con su navaja los tejidos blandos. Aaron reunió sus últimas fuerzas y se enfrentó al desafío más inhumano del mundo. Lo que sigue no es apto para sensibles, así que para ilustrarlo utilizaré frutas y verduras. Agarrándose al extremo opuesto de la roca, Aaron se inclinó hasta notar cómo lentamente su brazo comenzaba a torcerse y deformarse. Durante unos segundos continuó aplicando fuerza hasta que de improviso un chasquido seco reverberó por el cañón. El dolor no le impidió lanzar un grito triunfal, pues había logrado fracturarse el radio. Lo siguiente era hacer lo mismo con el cúbito, así que volvió a hacer presión, pero esta vez en un ángulo distinto. Segundos más tarde, un nuevo chasquido reveló que también lo había conseguido. Con los huesos fuera de la ecuación, le tocaba enfrentarse a la totalidad de músculos, tendones, nervios y venas que conformaban su brazo. Sin darle más vueltas, Aaron se hizo un torniquete y, ahora sí, comenzó la amputación con la navaja multiusos. El proceso fue arduo e interminable, una prueba titánica por la que tuvo que abrirse paso afrontando el dolor con el único impulso de su determinación. Y así, tras casi una hora de infernal intervención, sesgó los últimos tejidos hasta notar cómo su cuerpo se desprendía de aquella extremidad moribunda, junto a la cual él pensaba que terminaría su vida. Tras 5 días atrapado, Aaron era libre, y aquel mágico instante se erigió como la experiencia más poderosa de su vida. Pero dejemos que sea el propio Aaron Ralston el que nos lo cuente. And then, boom, and I wasn't even attached anymore, and I fell down like this, and I was free. You were reborn. It was the happiest moment of my life, and it's funny to think about it being. There will never be a more powerful experience for me. Tardaría mucho en narrar cada uno de los detalles surrealistas que rodearon el resto de su camino a la salvación. Hacer rappel por una pared de 20 metros con un solo brazo, beber agua de un estanque sobre el que flotaba un cuervo muerto, o embarcarse en una extensa ruta a pie bajo un sofocante sol, débil, mutilado y perdiendo sangre a cada minuto. Lo importante que cabe destacar aquí es que lo consiguió. Aaron Ralston, de 27 años, desafió a la muerte y regresó para contarnos su historia. Rápidamente la prensa se hizo eco de lo acontecido en aquel cañón. Su relato voló por todo el planeta. Reportajes, entrevistas, especiales de televisión. A su casa empezaron a llegar las cartas y regalos de centenares de fans, personas que habían conectado con su historia y que habían encontrado en ella la fuerza e inspiración que les faltaban para lograr hacer frente a los desafíos que se les presentaban en la vida. Y de este modo, durante un tiempo Aaron se convirtió en una figura pública conocida por todo el mundo. Bueno, por todos, no. ¿He dicho ya que era el año 2003? Pues en aquella época yo tenía 18 años y acababa de llegar a la ciudad de Málaga para estudiar arte dramático. Era joven, audaz, y aunque mi adolescencia había sido algo turbulenta, mantenía mi entusiasmo intacto. En cuanto a mi aspecto, tenía más o menos estas pintas. Yo intentando parecerme a Anakin Skywalker. Ah, y cantaba así. Por aquel entonces yo no sabía quién era Aaron Ralston, ni había escuchado su emocionante historia. Es más, ni siquiera sabía quién era yo mismo. Pero sí que tenía clara una cosa. Uno de mis mayores sueños era llegar a ser como los grandes héroes del cine y los videojuegos con los que había crecido. Indiana Jones, Cloud Strife, Ellen Ripley o Luke Skywalker. Personas capaces de todo que se ven obligadas constantemente a superar sus propios límites. Y así, aquellos personajes que me habían ocupado la mente a lo largo de mi adolescencia me acompañarían también durante mi formación como actor, y estarían muy presentes en el proceso de convertirme en la persona que estaba destinado a ser. No obstante,
Para que la historia de Aaron Ralston llegase finalmente hasta mis oídos, aún tendría que pasar algún tiempo. Y es que la vida transcurre rápido. ¿A que sí? Era septiembre del año 2011 y yo había emprendido un viaje de autodescubrimiento de 4 meses por Asia. Era joven, audaz, y aunque la vida me había dado malos momentos, ansiaba descubrir qué clase de persona era. En cuanto a mi aspecto, tenía más o menos estas pintas. Existían diversos motivos por los cuales había decidido marcharme durante tanto tiempo a un lugar tan alejado, pero todos ellos pueden condensarse en uno solo: el programa de televisión Pekín Express. Raro sería el que no lo conociera. Se trataba de un frenético concurso en el que 10 parejas compiten por llegar a la meta en un país exótico. A principios de ese año me había presentado junto con un amigo, y tras superar el casting inicial, ambos habíamos avanzado por el proceso de selección impresionando al equipo del programa. Incluso me llevé una maleta con 1000 grullas de papel que había hecho para demostrarles el poder de mi determinación. Sin embargo, terminamos cayendo en la prueba final y quedándonos a las puertas de aquel sueño. Pero yo no me rendí. Para combatir el desánimo que se había instaurado en mi vida, decidí que me montaría la aventura por mi cuenta. Así que planifiqué la ruta y compré todo el equipo necesario, incluyendo una mochila a la que le cosí el símbolo de Pekín Express. Meses después, en septiembre de 2011, me armé de valor y embarqué en un vuelo de 12 horas con destino la India. Nuestras vidas se componen de las miles de pequeñas decisiones que vamos tomando a cada momento. Resulta difícil distinguir cómo de erróneas o acertadas terminarán siendo. ¿A qué lugares nos llevarán? ¿A quiénes conoceremos gracias a ellas? ¿O en qué clase de situaciones nos colocarán? Pero desde aquí, puedo afirmar con la más absoluta convicción que viajar a la India fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Mi avión aterrizó en Bombay el 17 de septiembre, y desde ahí fui recorriendo el país hacia el norte, deteniéndome en cada lugar que me interesaba y dedicándole el tiempo que me apetecía. En el centro de mi filosofía de viaje estaba el abrirme a todo lo que se me pusiera por delante. De este modo probé comida de todos los puestos callejeros, incluso los de aspecto más dudoso. Conocí a todo tipo de personas distintas, fascinantes y especiales. Por supuesto, todos siempre recordaban mi nombre, aunque el mérito no era mío sino de mi mochila, que aunque acumulaba bastante polvo, siempre me ayudaba a encontrar el norte. En mi camino me adentré en el desierto de Jaisalmer. Allí vi el atardecer en las dunas y dormí a la intemperie sobre mantas con olor a camello. Que en realidad esto último es una mierda porque resultó que tengo alergia al pelo de camello, pero bueno, estaba en la India y todo era romántico. Navegué en una barca por el Ganges, mientras las piras funerarias de los Ghats iluminaban los edificios color caqui de la ciudad de Varanasi. Participé en proyectos de voluntariado en los que conocí a la comunidad tibetana en el exilio. Además, crucé la frontera de Nepal en el techo de un autobús y emprendí un trekking de 8 días que me llevó a los mismísimos pies del Himalaya. Tras finalizar dicha caminata, decidí tomarme un par de días para descansar en la adorable población de Pokhara. Pokhara tenía un centro cultural en el que cada viernes al anochecer se emitía una película en inglés para disfrute de los turistas. Y resulta que ahí estaba yo, sentado entre los asistentes a la proyección que tendría lugar. La elegida para aquella noche se titulaba 127 horas. La cinta, dirigida por Danny Boyle y protagonizada por James Franco, cuenta la historia de un joven estudiante de ingeniería de Colorado que tras quedar atrapado por una roca en el Blue John Canyon de Utah, había tenido que amputarse el brazo. Un relato familiar, ¿verdad? Pues para mí se trataba de algo nuevo, y la forma en que lo procesé fue buscando toda la información existente sobre el Blue John Canyon de manera obsesiva. Lo digo muy en serio. Obsesiva. Estoy convencido de que lo que voy a contar a continuación sonará de lo más extraño, y más aún refiriéndome a un enorme conjunto de formaciones geológicas. Pero lo cierto es que en aquel momento de mi vida dio comienzo una especie de historia de amor. A mí me había ido bastante mal en las relaciones,
Pero eso no quitaba que por mi forma de ver el mundo, me hubiera vuelto un experto en reconocer de inmediato el sentimiento romántico. Y sí, es cierto que aquí el destinatario no era una persona, sino más bien un lugar. Pero es que, fíjate qué lugar. El Blue John Canyon está situado en el centro de Utah, junto al Parque Nacional de las Canyonlands. Cuando el sol se alza sobre los cañones, la arena se enciende, liberando un millar de tonalidades rojizas que recorren sus paredes de piedra talladas por el agua. Pero más que la belleza del paisaje, lo que me atraía por encima de todo era la increíble historia que había sucedido allí. No se trataba del morbo. Deseaba visitar aquel diminuto cañón que había jugado un papel tan increíble en la vida de una persona. Y supe que lo haría. Llegaría a aquel sitio. Algún día. Pero como ya he dicho antes, la vida es impredecible. Y el mejor ejemplo es lo que me sucedió durante los siguientes 7 años. El viaje a la India y Nepal precioso, tenía el espíritu lleno y todo eso, pero al regresar a España mi cuenta estaba vacía, así que las aventuras tendrían que esperar. Tocaba ponerse a currar y encauzar mi carrera de actor, que había quedado en stand-by debido a mi escapada. Me quedé con mis padres y encontré trabajo de camarero. Eran pocas horas, pero pronto empecé a ahorrar. No obstante, una noche, celebrando el cumpleaños de una amiga en su jardín, me puse a correr y patinar por el césped húmedo hasta que tropecé y me caí, haciéndome una fractura en espiral en el peroné. La broma me costó una cirugía que incluía una placa de titanio con tornillos, 30 grapas y casi 6 meses de recuperación. Tras volver a caminar, tiré de tarjeta y compré un vuelo a Turquía, donde tuve un romance con una chica de Estambul a la que había conocido por internet. Para variar, la cosa duró poco. De vuelta en España retomé el trabajo y el ahorro, aunque por desgracia ese verano, mientras flotaba sobre una colchoneta, reparé en que veía unas extrañas manchas. Corrí a urgencias, donde el oculista me diagnosticó desprendimiento de retina por causas desconocidas. Para evitar quedarme tuerto, me operaron de inmediato. La intervención salió bien, pero me llevó casi otro año volver a funcionar. Empezaba el 2014 y yo seguía seco, así que por tercera vez me puse a ahorrar desde cero. Esta vez no hubo accidentes sorpresa, aunque ya hacía un tiempo de mi último viaje y me volvió la sed de aventura, por lo que compré un billete para Islandia. Semanas antes de mi vuelo retomé el contacto con una norteamericana a la que había conocido en la India. La cosa pintaba tan bien que tras finalizar mi mes en Islandia ignoré el vuelo de vuelta a España y embarqué en uno con destino California. Allí disfruté de un idilio con la norteamericana que para apoyar mi economía me había invitado a trabajar en una granja en la que cultivaban una planta que no puedo mencionar aquí. Todo muy bucólico, pero a los 3 días se cansó de mí y me echó del sitio. Suerte que a solo 3 estados, en Colorado, vivía mi hermano Charlie, al que llevaba sin ver 17 años. Le contacté y él tuvo la gentileza de alojarme y ayudarme con mi regreso. De vuelta en España yo necesitaba una solución radical, así que junté los 300 euros de mi cuenta con los 100 que guardaba en una hucha para la PlayStation 4 y volé a Escocia, donde al poco me contrataron como croupier de póker en un casino. Un año más tarde por fin tenía ahorros de sobra para mis planes. Regresé a Madrid, me salió trabajo en un cine, retomé los castings y me apunté a una escuela de doblaje. Volví a sentirme como un actor y todo apuntaba en la buena dirección. Y por si se te había pasado, he mencionado que visité Colorado, que se encuentra al lado de Utah, pero confío en que comprendas que con la de vivencias que se sucedieron a lo largo de aquellos 7 años, no tenía ni la cabeza ni el corazón lo suficientemente centrados como para lanzarme a cumplir mi sueño de visitar el Blue John Canyon, por mucho que por un instante hubiese llegado a tenerlo a tan solo 6 horas y media en coche. Hace un tiempo, alguien me regaló una cartera que aparece en una película que me gusta mucho, y que además es la película que me hizo visitar Islandia. Esto la convierte en un objeto muy especial, y es que es el único artículo de esta clase que tiene su propia banda sonora. Pero lo que hace que sea tan valiosa para mí es que lleva grabadas unas palabras que siempre me ayudan a recordar lo que de verdad me importa. Ver mundo, afrontar peligros, traspasar muros, acercarse a los demás, encontrarse y sentir. Ese es el propósito de la vida. Un día cualquiera, al sentirme triste, volví a leer estas palabras. Entonces, supe lo que tenía que hacer. A estas alturas habrá quedado claro que mi sed de aventuras me definía. Gracias a ella terminaba viéndome en lugares y situaciones impredecibles, pero ninguna se puede comparar con todo lo que me sucedió en el siguiente año. Siempre lo recordaré por ser el más intenso de mi vida, y porque además, ese fue el año en el que finalmente me decidí a viajar al cañón. Era el 2019 y yo continuaba en Madrid luchando por mi sueño de actor. Era audaz, ya no tan joven, y seguía inmerso en una crisis de identidad. En cuanto a mi aspecto, tenía más o menos estas pintas. No me iba mal. Incluso había empezado a actuar en teatros medio decentes y a doblar películas y videojuegos de manera ocasional. Y por supuesto, seguía obsesionado con parecerme a mis grandes héroes de aventura, una lista a la que recientemente había añadido a Nathan Drake de la saga Uncharted. Además,
Para sentirme más en conexión con esta parte de mí, había dedicado mi tiempo libre a confeccionar una lista con 67 cosas que deseaba hacer antes de morir. Leamos algunas. 59. Ayudar a una madre a dar a luz. 41. Despedirme de alguien saltando por un puente al agua. 37. Hacerme amigo de una manada de alpacas en Mongolia. 18. Convencer al director de un banco de que he ganado el euromillón. 34. Aprender a leer los labios. 19. Despertar con resaca en México y desayunar cerveza. 67. Algunas eran una auténtica chorrada. Otras requerían de un enorme despliegue. Y un día, tras ponerme nostálgico al abrir mi cartera, volví a leer la lista y observé que en ella aparecían una serie de objetivos que compartían un mismo aspecto en común. 39. Quedar en una primera cita en un lugar emblemático de Nueva York. 2. Hacer un road trip y recorrer la Ruta 66 por carretera. 50. Participar en un torneo de póker en Las Vegas. Para cumplir todos estos objetivos necesitaba viajar a Estados Unidos. Y puede que por sí mismos no fuesen motivo suficiente, pero ¿adivinas cuál era el objetivo número 6? Número 6. Ir al Blue John Canyon y visitar el sitio en el que Aaron quedó atrapado. De repente sentí que mi momento había llegado. Planifiqué el recorrido junto con una amiga que también tenía objetivos que cumplir y compramos 2 billetes de avión a Colorado, donde mi hermano nos recibiría. Yo sabía que mi carrera volvía a quedar en pausa, pero empezaba a aceptar que mis ansias de aventura eran una fuerza imparable. Además, si las escuchaba, tal vez me sucedieran cosas buenas. Al día siguiente de llegar, me levanté antes del amanecer debido al jet lag. Estaba muy ansioso por planificar bien la ruta hacia el Blue John Canyon, así que comencé a entrar en blogs y foros para informarme. Enseguida me di cuenta de lo complicadísimo que iba a ser llegar. Me he explayado bastante describiendo la belleza del cañón, pero quizás haya olvidado mencionar un detalle: su carácter letal. El Blue John Canyon se encuentra en una de las regiones más remotas e incomunicadas de los Estados Unidos. Concretamente, el punto en el que quedó atrapado Aaron está a más de 60 kilómetros de cualquier carretera asfaltada y a al menos 3 horas del pueblo más próximo. El terreno es un árido desierto de arena y cañones de roca que conforman un sistema laberíntico con una extensión mayor que la de la ciudad de Nueva York. De día las temperaturas son abrasadoras y por la noche descienden de manera drástica, pero la mayor amenaza climatológica son las tormentas, que pueden aparecer en cuestión de minutos provocando inundaciones repentinas que dejan la tierra anegada. Por muy recóndito que resulte, uno no está solo en el cañón. Existen multitud de especies mortíferas, como serpientes de cascabel, viudas negras y escorpiones, que pueden acabar contigo en minutos. Ante este panorama, una cosa estaba clara: iba a necesitar un buen equipo. Una brújula, pastillas para potabilizar agua, un puñado de guías de viaje, una manta térmica, una lámpara solar hinchable, un kit de medicamentos básicos, una cantimplora abollada, sandalias de trekking, unas botas decentes y unas zapatillas indecentes. Mogollón de ropa, incluyendo varias camisas y camisetas, varios pantalones, un bañador, un fular, calzoncillos, calcetines, un cinturón con un bolsillo secreto, guantes deportivos, guantes para la nieve, pasamontañas, polar, cortavientos enrollable y un abrigo. También me llevaría ropa temática, a saber, una camisa estilo Indiana Jones, una camiseta estilo Uncharted y el anillo de Nathan Drake. Y mi pasaporte, en el que aparezco con la camisa estilo Uncharted y el anillo de Nathan Drake. Pero menos ropa y volvamos a los utensilios. Una linterna frontal, un kit de aguja e hilo, un antifaz de sireno para dormir, mi cartera especial y un monedero de abuela. Una cámara deportiva y un casco sobre el que colocarla para inmortalizar mi aventura. Unas gafas baratas, una pastilla de jabón hecha por mi madre, un reloj de pulsera que me regaló mi padre, un hornillo portátil y una bombona que resultaría no ser compatible con el hornillo portátil. Un candado rosa, mechero, lápices e imperdibles. Llevad siempre imperdibles. Un neceser de baño y una toalla de microfibra. Una caja de cerillas con una cerilla. Una navaja plegable mucho más afilada que la de Aaron. Tapones para los oídos. Un colchón inflable con un inflador que se rompería al poco de partir. Una cuerda con la que esperaba bajar por los cañones, pero que, como más tarde me diría un amigo entendido en escalada, no podía ser más inútil. Muy bien, pues para eso vete a la ferretería y compra cable de tender la ropa, porque te va a servir más o menos de lo mismo, para jugarte el pellejo y morir. Para terminar, una tienda de campaña gigantesca, una almohada enrollable y un buen saco de dormir. Todo ello embutido a presión en el interior de mi mochila de Pekín Express, que a estas alturas acumulaba tantos desperfectos como destinos visitados. Si a esta lista le añadimos las provisiones y una ingente cantidad de agua, nos queda el que al menos yo pensaba que era el equipo perfecto.
Solo faltaba un último elemento, posiblemente el más importante de todos, el vehículo. Necesitábamos un coche que nos permitiese llegar tan lejos como fuésemos capaces de soñar, y disponía de menos de una semana para encontrarlo. Así que, tras acordar con mi amiga un presupuesto de $2000, me enfrasqué en una búsqueda exhaustiva por tiendas y páginas web de segunda mano. Me bastaba con una furgoneta vieja o cualquier trasto que aún arrancase. Lo que no sabía era que la suerte estaba a punto de dar un giro a mi favor. Y es que, de la noche a la mañana, conseguí una ganga que resultaría ser la montura perfecta con la que cabalgar hacia lo desconocido. Un Saab 9.3 Viggen descapotable del año 2002. Una elegante joya para coleccionistas con un motor sorprendentemente potente. Sabía que con un coche así ya nada podría detenerme. Tras tanto tiempo de planificación y preparación, al fin todo estaba listo para la aventura. Los últimos días antes de partir me dediqué a limpiar el coche, dejar listo todo el equipaje y cambiar la matrícula. Y cuando finalmente llegó el día señalado, condujimos durante toda la tarde hacia Utah y acampamos en pleno desierto. Solo así podríamos salir con la primera luz del alba, maximizando nuestras posibilidades de éxito. Recuerdo aquel amanecer como uno de los más hermosos que he visto en mi vida. Tal vez sea esto lo que sucede cuando el sol se eleva comprometido a acompañarte en tu mayor aventura hasta la fecha. Sabía que estaba claramente condicionado por mis emociones, pero eso no hacía que la belleza de aquellas vistas fuese menos real. Nos tomamos unos minutos para contemplarlas con ensoñación. Entonces, recogimos las cosas y nos pusimos en marcha, pues nos esperaba un largo camino por delante. Subimos al coche y dejamos atrás el Goblins Valley, dirigiéndonos durante 20 minutos por la Estatal 24 hasta alcanzar un pequeño desvío casi imperceptible. Nos adentramos por la San Rafael Road, un camino polvoriento y olvidado que penetraba en el corazón del desierto. Piedras, baches y socavones. Los amortiguadores sufrían, pero nosotros persistíamos en nuestro empeño y continuábamos avanzando. Siempre hacia el este, siempre hacia adelante. El cielo se despejó pronto de nubes y bajo su azul intenso alcanzamos un punto desde el cual ya solo podíamos seguir a pie. Nos despedimos del coche y nos aventuramos por el árido terreno, movidos por la fuerza de nuestra voluntad. Hasta hicimos algún que otro amigo inesperado. En cuanto a mí, me sentía feliz y notaba que cada vez estaba más y más cerca. Hasta que finalmente, ahí estaba. La entrada del Blue John Canyon. Después de tanto esfuerzo y planificación, el lugar con el que había soñado se encontraba solo a unos pasos de distancia. Ya estoy cerca, Aaron. Estamos en el Main Fork Blue John Canyon. Y nos dirigimos al punto en el que Aaron se quedó atrapado. Falta como 45 minutos. Hemos tenido algunos problemas técnicos. Pero mirad qué pasada. Estamos muy contentos y felices de estar aquí. No voy a entrar a valorar mi talento como presentador de documentales, pero una cosa sí es cierta. Supera bastante a mi capacidad para planificar viajes de aventura. Ay, ¿qué decir? Los problemas comenzaron prácticamente desde el principio. Yo había intentado por todos los medios contar con un GPS deportivo para la excursión. Mi hermano me había prestado el suyo, pero era tan antiguo y difícil de entender que había optado por devolvérselo un día antes de partir. No me quedó otra que confiar en mi teléfono. Sabía que no tendría cobertura, pero al menos podría marcar puntos clave en la ruta para hacerme una idea aproximada de por dónde íbamos. La semana previa a la aventura me había dedicado a mirar mapas de la zona con el fin de diseñar un método de aproximación y había marcado este punto como el lugar en el que dejaríamos el coche. Desde ahí podíamos alcanzar el cañón atravesando algo menos de 2 kilómetros de campo en línea recta rumbo este. Esto salió bien, aunque fue lo único. En las imágenes satélite se podía ver claramente el recorrido, que serpenteaba hacia el norte desde donde estábamos. Y aquí entra en juego mi primer error. Basándome en las fotografías, había considerado la dirección del cañón, pero en ningún momento me planteé su profundidad. En mi cabeza era más o menos así. Con paredes altas, sí, pero amplio y espacioso. Sin embargo, en la realidad resultó ser más bien así. Una fisura salvaje, abrupta y muy complicada de franquear. Sabíamos que el riesgo de resbalar y abrirnos la cabeza era elevado. Había chapas de escalada, pero no llevábamos equipo y mi cuerda era un chiste, por lo que se me ocurrió subir por los laterales y evitar por el momento la parte más cañón del cañón.
La estrategia funcionó, pero tras bordear el acantilado durante 1 hora, llegamos a este punto desde el cual no se podía continuar. Volvimos a retroceder pegados a la pared oeste y media hora después el desnivel se suavizó, permitiéndonos bajar. Desde ahí insistimos hacia el norte, pero una vez más el cañón se volvía profundo e insalvable sin equipo de escalada. Nuestra única opción era de nuevo dar la vuelta. A estas alturas mi compañera de viaje me dijo una frase que se me grabó a fuego. Tienes una peligrosa combinación de exceso de entusiasmo y ausencia de técnica. En fin, al poco nos encontramos con una pareja que también estaba de excursión. A diferencia de nosotros, iban cargados de material, tanto que los recuerdo más o menos así. Se detuvieron a darnos consejos y nos dijeron que nuestra única posibilidad de llegar al cañón sin equipo era probar una ruta alternativa a pie por el norte. Eran más de la 1 y el sol estaba en lo más alto cuando nos dirigimos al coche con la idea de recorrer ese camino alternativo. No hablábamos mucho y la atmósfera se había vuelto extraña. A eso de las 3 de la tarde divisamos al fin el coche en la lejanía. Estábamos sudorosos, exhaustos y deshidratados. En vista de esto, mi compañera dijo lo que resultaba más que obvio. Con nuestro nivel de cansancio y el sol ya descendiendo, embarcarse en otra ruta de 4 horas por el desierto resultaba absolutamente demencial. Una lástima. Con lo apretada que estaba nuestra agenda de viaje, no dispondríamos de otra oportunidad para llegar al cañón de Aron. ¿Qué había sucedido? No, en serio, ¿qué es lo que había hecho mal? Había planificado aquel viaje durante meses, teniendo que dejar mi trabajo, solicitando un visado y hasta estudiando el clima para escoger la fecha perfecta. Había pausado mi vida en Madrid y había sobrevolado el Atlántico hacia otro continente. Una vez allí había comprado un coche y había conducido de Colorado a Utah para adentrarme en el Parque Nacional de las Canyonlands. Había conseguido llegar al inicio del Blue John Canyon sin mapa y me había aventurado por él a pie. En términos globales, había recorrido el 99% de la distancia que me separaba del cañón. Pero me había faltado por completar ese último 1%, y ahora no había nada que hacer. Me encontraba en uno de esos terribles momentos en los que no te queda otra salvo abandonar, en los que has agotado todas las opciones y lo único que resta es regresar por donde viniste, sabiendo lo cerca que has estado de alcanzar la gloria. No, me negaba. Vacié todo lo que había en la mochila y en los bolsillos. La mayoría de las cosas no las iba a necesitar. Llené mi cantimplora hasta arriba, instalé la cámara en el casco y me despedí de mi compañera. Este desafío me correspondía solo a mí. Así que 4 horas, ¿eh? Con algo de suerte quizás lo consiguiera en menos de 3. Estoy a toda mecha por el desierto para encontrar la entrada del cañón, que según el mapa está justo al este de mi posición. Vale, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es muy bueno, esto es muy bueno. Es un... Vale, voy a marcar en el móvil este punto para volver, pero esto es muy bueno, esto es un punto de... Sí, estoy en el camino. ¡Oh! Vale. Todo en orden. Por si no lo consigo, al menos que quede constancia de que lo intenté. Estoy en el desierto intentando llegar al Blue John Canyon. ¿Te suena? Así es. Aquí es donde comenzó mi historia. Y ahora que me has acompañado tan lejos, es el momento de que conozcas el final. Mi situación era la siguiente. Estaba a unos 3,5 kilómetros de mi destino, una distancia fácil de cubrir en llano, pero que se complicaba mucho al tratarse de cañones llenos de arena y rocas desprendidas. Obviamente mi agotamiento no lo facilitaba, pero lo peor era que yo no tenía una vista satélite del terreno. Mi teléfono solo mostraba mi ubicación actual y el punto de destino. El resto era un misterio. Y con el tiempo jugando en mi contra, abrirme paso por aquel laberinto a ciegas era una locura. Vale, a ver cómo cojones lo hago luego. Llegué a una zona en la que el camino se estrechaba hasta asemejarse a aquellos angostos cañones con los que me había enfrentado al principio del día. Esto mismo me había obligado a detenerme antes, pero ahora iba por todas, y empezaba a verme obligado a tomar decisiones extremas. Uno podría preguntarse de dónde sacaba las energías, y lo cierto es que no estaba solo. En cada paso, en cada aliento, me acompañaban Indiana Jones, Ripley, Nathan Drake, Luke Skywalker y Aaron Ralston.
Todos los héroes de aventura con los que me había criado estaban conmigo, dándome las fuerzas que necesitaba para seguir adelante. Corrí sin parar, hasta la extenuación, hasta el vómito. Me precipité por las rocas, escalé por paredes escarpadas, recorrí incontables cañones y me arrastré por la arena. Le entregué al cañón toda mi energía, todo lo que tenía, todo cuanto yo era. El sol continuaba descendiendo y mi tiempo se agotaba, pero yo estaba cada vez más próximo, cada vez más cerca de cumplir aquel sueño. Te preguntarás si tras tanta lucha lo logré, si conseguí llegar al cañón. Pues lo cierto es que no. Me quedé a 1 kilómetro 800 metros y tuve que dar la vuelta. Llegué tan lejos como había sido capaz, pero fracasé, y supe que desde aquel momento, cada paso que diera me alejaría un poco más del cañón. Durante el camino al coche ni siquiera era yo. En las propias imágenes de la cámara se intuye mi manera de deambular por el desierto, triste, desesperanzado y con las piernas temblorosas. Ni rastro del héroe que creía ser. Y por si no lo consigo, al menos me apetecía dejar constancia de que lo intenté con todas mis putas fuerzas, joder. Y si no lo logro, cuando vuelva a España, me voy a convertir en el puto mejor escalador que hay. Y así conseguiré cumplir mi sueño de llegar al cañón de Aaron y tacharlo de mi lista de 67 cosas por hacer antes de morir. Corto la grabación para ahorrar energía. Seguimos en contacto. Un abrazo. Resulta hermoso tener sueños. Nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, a ser mejores. Nos impulsan a superar nuestros límites y expandir las fronteras imaginarias de nuestra vida. Pensándolo bien, quizás algunos sueños estén destinados a no realizarse, a permanecer inconclusos como un mágico recordatorio de aquello que nos define, de lo que podríamos llegar a ser. Tal vez su verdadera función no sea otra que la de guiarnos, manteniéndose siempre en nuestro horizonte como un pensamiento alentador. Por desgracia, esto nunca ha representado lo que yo soy, y por eso al poco de volver a España me apunté a clases de escalada, para que cuando llegase el momento de regresar no cometiera los mismos errores. Terminé asumiéndolo. Jamás sería Nathan Drake, Ripley, Indiana Jones ni ninguno de aquellos grandes héroes con los que había crecido. Pero con el debido esfuerzo, lograría convertirme en la mejor versión posible de mí mismo. La escalada me costó, eso no voy a negarlo. Sin embargo, al final me volví bastante bueno. Y esto me dio tanta confianza que me animé a meterme en un curso de especialista de cine. Además, ese mismo año publiqué mi primera novela contando todas mis vivencias. Y mientras vivía todas estas experiencias increíbles, ¿adivinas qué es en lo que pensaba? En un lugar que se encuentra más allá de las Canyonlands de Utah, dejando atrás el Goblins Valley y recorriendo la Estatal 24, atravesando interminables carreteras polvorientas. Un lugar escondido en lo más profundo del desierto, donde sucedió una historia increíble. El lugar que me ayudó a darme cuenta de quién era y de cómo deseaba vivir mi vida. Fran Dumont. ¿Aaron Ralston? No, coño, Dios. Ah, claro. Eres el primero que ha entendido mi mensaje. Ahora mira hacia el horizonte y enfréntate a tu próxima aventura.
There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight, hold you close till the morning light. In the morning watch the new day rise. Do whatever just to stay alive. Do whatever just to stay alive. The way I feel is the way I ride. Listen like the thoughts of a man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. And I will wait for you tonight. You're here forever and you're by my side. I've been waiting all my life to fill your heart as it's keeping time. Do whatever just to stay alive. Dawn is coming, open your eyes. 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 Look into the sun as a new day's rise. There's a rhythm and rush these days, where the lines don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. But there is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise.